En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido, Señor, en este momento perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a cada uno que haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y yo sé que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, conocerte un poco más a vos, Señor, para poder aceptar tus enseñanzas, para poder llevarlas a la práctica y que eso sea de bendición para nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde y a todos los aquí presentes. Te pido, Señor, que recojas cada una de las intenciones que todos traemos en el corazón. Cada intención que tú las recoges con alegría y se las entregas al Padre. Todos esos pedidos de oración que recibimos también, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a la voluntad del Padre. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes. Amén. Salmo 8.
Salmo 8. Salmo 8. Gloria de Dios y dignidad del hombre. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios, y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos, tú lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Gracias. Bueno, este salmo dice, gloria de Dios y dignidad del hombre. Empieza diciendo, oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Que levante la mano alguien que alguna vez escuchó hablar de Maradona. Levante tu mano, ¿verdad? O sea, no sé si no se bañaron o lo que sea. No hace falta todo tímido. Ok. ¿Quién alguna vez escuchó hablar de Messi? Que levante la mano. Ok. Bueno, si nosotros escuchamos hablar de alguna de estas personas es porque alguien estaba hablando de ellas, ¿verdad? Entonces, que levante la mano quien alguna vez escuchó hablar de Dios. Bueno, y espero que el mundo entero levante la mano. Entonces, si nosotros escuchamos hablar de Dios es porque alguien habló de Dios. ¿Sí? Nosotros que estamos aquí sentados hoy, estamos llamados a poder hablar de Dios. No solamente con nuestra boca, también hoy con nuestros dedos, que muchas veces usamos más que nuestra boca, porque muchas veces escribimos mucho más en nuestros teléfonos que lo que hablamos. Estamos llamados a hablar sobre Él, no solamente con nuestra boca y nuestros dedos, sino con nuestra vida entera, ¿sí? Con nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras acciones. Y dice, y tu gloria por encima de los cielos. Nosotros muchas veces tenemos esa tentación de cuando nos sale bien algo, querer llevarnos nosotros la gloria por eso que salió bien, sin darnos cuenta de que nosotros nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que no nos haya regalado Dios. Entonces, toda la gloria es para Dios. Dice, tu gloria por encima de los cielos, la gloria para Él por encima de todo. Y después dice en el 3, hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Yo tuve la gracia de irme un día, un sábado a la tarde a la misa, y era una misa para niños en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Yo les invito a que en algún momento se hagan de tiempo y se vayan a esa misa, porque el coro es de niños y la energía que tienen esos niños y escuchar de boca de niños así tan inocentes proclamar el amor de Dios y cantarle a Dios es algo hermoso. Y después en el momento del credo, en vez de que cada uno proclame el credo, el padre pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Y los niños, ¿verdad? Respondiendo a todo el mundo, sí creo, ¿verdad? Y hay un niño en particular que grita más fuerte que todos los otros. Y es realmente emocionante, no encuentro otra palabra, ¿verdad? Y como hasta los niños proclaman a Dios, ¿verdad? Y nosotros muchas veces pensamos, qué emocionante ver a un niño proclamarle a Dios, ¿verdad? Bendecirle a Dios, cantarle a Dios. Y muchas veces estos niños no son solamente niños físicamente. Hay personas que tienen 20 años, que tienen 30 años, 80 años, 60 años y siguen siendo niños psicológicamente, ¿sí?
Hay personas que son niños espiritualmente, que no crecieron nunca en la fe y tienen, no sé, 40 años, 60 años, 90 años, 112 años como tienen haciendo en algunos hogares y tal vez son niños espirituales. Y de toda boca que proclame a Dios, el efecto siempre es el mismo. Siempre le recuerda el poder de Dios a los enemigos y le confunde a los enemigos. Sea un niño físico, sea un niño psicológico, sea un niño espiritual, sea de quien sea. Cuando es la palabra de Dios la que sale, produce este efecto. Y después dice, al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. Nosotros hoy muchas veces por el ritmo de vida que tenemos, no nos damos cuenta de todas las cosas lindas que hay. Muchas veces no podemos acostarnos en el patio a mirar 10 minutos del cielo. Y muchas veces hacemos eso y es así como que te renueva, te da fuerza, le reconoces a Dios en la naturaleza y cuán grande es todo lo que hizo. Y después, si nosotros ponemos a comparar el tamaño de eso, el tamaño de nuestro planeta, de nuestra galaxia, del universo entero, comparado con lo que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Uno entre 7.000 millones de personas. ¿Qué somos nosotros? Y nosotros muchas veces pensamos así que somos todo, ¿verdad? Y muchas veces en eso que somos, en eso que tenemos, pueden ser bienes, pueden ser poder, pueden ser conocimiento, pueden ser belleza física, puede ser lo que sea, le tratamos mal a las otras personas. Y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, nosotros somos pecadores. ¿Y qué somos nosotros? O sea, nosotros somos nada. Sin Dios somos polvo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que no nos haya dado Dios? De repente yo miro así en la calle, hay veces que veo un accidente o de repente un accidente de moto, ¿verdad? Y fallece una persona ahí. Y ese momento así es emotivo y la gente llora y después se le entierra a la persona. Pero después de unas horas sigue el tránsito y sigue el mundo y sigue la vida como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos irreemplazables, que nadie puede ocupar nuestro lugar, que no sé, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que nosotros ocupamos en realidad el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos. Y a veces ni siquiera eso nos ocupamos porque nuestra voluntad nos vamos a otros lugares. Pero es importante ser consciente de qué somos nosotros. Dice, ¿qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Adán fue el hombre que le falló a Dios. Fue el hombre que comió la manzana, que por él entró el pecado. Y nosotros todos somos hijos de él, ¿verdad? O sea, por eso todos venimos con el pecado original. ¿Qué somos nosotros para que Dios nos ame? ¿Verdad? Nada, o sea, no es porque nosotros somos algo que Dios nos ama. Dios nos ama porque Él es amor. Dios nos ama porque Él es bueno. Y nos ama infinitamente a cada uno de nosotros. Sin importar lo que hagamos, lo que tengamos y lo que seamos. Dios nos ama. Y les ama así a cada una de las personas y a los que no le quieren también les ama. Y quiere que cambien, por supuesto que sí. Pero eso no disminuye su amor. Y dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine todo lo que hay en la tierra, las obras de tus manos, lo que está bajo sus pies, las ovejas, bueyes, peces, aves, todo lo que surca el océano. Muchas veces nosotros en ese afán de dominar las cosas nos pasamos ya de dominar, porque no tiene nada de malo matar a un animal para alimentarme. No tiene nada de malo cortar un árbol para construir una casa o para alguna necesidad que exista. Eso no tiene nada de malo. Pero desde el momento en el que el dominio propio ya no está en mí, ese noveno fruto del Espíritu Santo, yo me paso de la raya y empiezo a matar por deporte y empiezo a talar para ganar dinero solamente. Y entonces ahí nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo nos está obrando, este dominio sobre las cosas que fueron hechas para nuestro beneficio, empezamos a destruir. Empezamos a destruir. Y dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste. Nosotros, los seres humanos, las personas, somos los únicos seres en toda la faz de la tierra que tienen la capacidad de decidir.
somos los únicos que somos verdaderamente libres. Lo que poniéndole una hamburguesa enfrente. Si voy a poner una hamburguesa frente a un perro, el perro no va a pensar, ¿y será que tiene veneno? O ¿y será que más tarde voy a tener hambre? ¿O será que no? Vos le pones una hamburguesa frente a un perro y el perro va a comer la hamburguesa. Él no tiene esa libertad, esa capacidad de decidir. Una persona ve una hamburguesa y puede decir, no, yo no voy a comer porque estoy a dieta. Puede ver y puede decir, yo no voy a comer esta hamburguesa porque más tarde voy a tener hambre. O puede ver esa hamburguesa y decir, voy a comer la mitad y le voy a dar la mitad a otra persona que también tiene hambre. Y nos damos cuenta que nosotros somos ahí, ¿verdad? O sea, esa capacidad nos dio Dios de ser libres. Y tanto nos ama que respeta nuestra decisión, aunque esa decisión nos lleve al infierno, ¿verdad? Y así también es nuestra decisión actuar y que de esa forma nos lleve al cielo, ¿sí? Y dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. ¿Cuál es la dignidad del hombre? Esa, ser libre, poder amar. Esa es la dignidad del hombre. El título dice, gloria de Dios y dignidad del hombre. Nosotros somos dignos porque nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo libre y con la capacidad de amar. Y todo lo que hagamos es para la gloria de Él. Y dice, oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Y así como empieza el Salmo, así mismo termina. Invitándonos a nosotros a que desde el comienzo de nuestro día podamos ponerle a Dios y notar sus milagros. Y hasta el final del día también. Y a nuestra vida misma. Que desde el comienzo de nuestra vida esté Dios presente. Y hasta el final. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Vale? Sí, cuando dijiste, Está bien. Dios no nos quiere porque somos algo. No, Dios no nos quiere porque seamos algo, porque tengamos algo o porque hagamos algo. sí, para mí que no se va a decir que somos algo o somos alguien porque Así mismo. Dios no nos ama con una condición, Él nos ama infinitamente de forma incondicional y gratis. Gratis, y no nos pide nada a cambio y tampoco no nos exige. Pero nos dice, bueno, depende de vos si querés elegir este camino o el otro. Y en este camino te va a ir bien y en este camino no tanto. O sea, nos avisa. Pero sí. Así. Bueno, pasamos a Lucas 7. Si nadie más tiene alguna pregunta o objeción, este es el momento. Excelente. Punto para el Espíritu Santo. En Lucas 6, en la clase anterior dimos la mitad del capítulo de Lucas 6, la segunda mitad, y empezaba Jesús diciéndonos el amor a los enemigos. ¿Y a qué nos invitaba Jesús? Nos invitaba a amar tanto que eso le impacte a las personas. Amar tanto que eso le sorprenda a las personas, que como si fuera un tren le está chocando de frente. Así de grande tiene que ser nuestro amor. Y el ejemplo dice, al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, dale el vestido. Al que te pide, dale. Y al que te quita, ni siquiera le reclames, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero esto no está tan fácil, ¿verdad? Y nosotros en la clase anterior dimos un ejemplo, ¿verdad? Y dijimos, entró un ladrón a robarme a mi casa y me pidió un auto. Y yo, en lugar de resistirme, le digo al ladrón, esperamos un rato. En la cochera trasera tengo un Lamborghini. Te va a mirar así el ladrón, pero vos sos medio tonto, bobo tonto, o algo te pasa. Yo vengo a robarte un auto, vos me ofreces otro mejor. Y cuando se está por ir, le decís, espera un rato. Las joyas de mi familia que están acá, de mi familia hace no sé cuántos años están en la caja fuerte, te voy a traer también eso. Y ahí evidentemente ya no va a entender qué es lo que pasa. Y va a decir, bueno, evidentemente que vos no entendés cómo son las cosas. Yo vine a robarte y vos me estás regalando más cosas y se va a impactar, ¿verdad? Y si te descuidas, a lo mejor en ese momento que vos le ofreces la joya se desmaya y mismo se va corriendo, deja ahí las cosas y se va junto a Dios a decir qué es lo que pasa, ¿verdad? Y a lo mejor es así, ¿verdad? A lo mejor nuestro amor tiene que ser tan grande que le impacte a las personas, que digan, no es posible que humanamente alguien ame tanto. Acá tiene que haber algo más.
Y en ese momento nosotros digamos, sí, no hay algo más, hay alguien más. Está Dios ahí. Y ese Dios me empuja a amar tanto que al que me pega le muestro la otra mejilla, le doy esto, me pide un auto y yo le doy mi Lamborghini y la joya de mi familia. Así de grande tiene que ser nuestro amor, nuestra generosidad. Tiene que impactarle a la gente. Eso es lo que busca decir Jesús. Eso es lo que busca mostrarnos. Y después le dice, bueno, ámenle a su enemigo. El que le ama, el que le quiere, que mérito hay. Todos hacen eso. La gente que no le conoce a Dios hace eso. Y si ustedes le conocen a Dios, más alta va a ser la exigencia, ¿verdad? Y lo que se espera más que nada. Y después dice, no juzguen y no serán juzgados, porque con la medida con que ustedes midan, serán medidos ustedes. Entonces nos llama a ser un poco menos exigentes, a ser un poco menos perfeccionistas, y a ser un poco más empáticos, a tratar de juzgar menos y tratar de entenderle más a la persona. No para justificar, sino para entenderle y poder ayudarle. Y después finalmente dice, cada árbol se conoce por sus frutos. El hombre bueno saca cosas buenas de su corazón y el malo cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Sí. Nosotros dijimos que muchas veces le escuchamos a una persona todo el tiempo quejarse, todo el tiempo decir groserías, ser pesimista. Y no nos damos cuenta que eso ya es una consecuencia, ya es un síntoma. Que esa no es la raíz, que esa ya es la manifestación exterior, que el problema está en el corazón. Y dijimos que hoy en día, ¿qué te dice el mundo? Es una persona tóxica, hay que alejarse. ¿Por qué? Porque una manzana podría pudre todo el cajón. La pequeña diferencia es que eso no es una manzana, es una persona. Y esa persona tiene un corazón. Y en la medida en la que ese corazón tiene poco amor, entonces actúa de la forma en la que actúa. Y en la medida en la que se le aleja, menos amor tiene. Y no existe forma de que esa persona salga. Si yo a esa persona le obligo a que deje de decir grosería, a que deje de gritar, a que deje de quejarse, entonces a lo mejor esa persona puede hacerlo, pero eso no va a solucionar el problema que está adentro. En cambio, cuando yo le ayudo a esa persona a sanar y sana el corazón, la boca se cura automáticamente. Es así. Y lo único capaz de sanar es así como dijimos en la música inicial, es el amor. No existe otro camino. Y dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A llenar el corazón. A llenar el corazón. ¿De qué? De Dios. ¿Y vaciar de qué? De todo el resto. Empieza Lucas 7 diciendo, cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Allí había un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole, este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra, mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va. Y si le digo a otro ven, viene. Y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos, y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo,
no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: Joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Los discípulos de Juan lo tenían bien informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban a ver? Un hombre con ropas finas. Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí. Y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: Ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces empieza diciéndonos: cuando terminó de enseñar, se fue a un pueblo que se llamaba Cafarnaúm. Había allí un capitán era un soldado romano que tenía a su cargo otros soldados romanos. Dice que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Entonces este romano tenía una persona que estaba a su servicio, al que le quería mucho y estaba al borde de la muerte. Y dice: habiendo oído hablar de Jesús. Habiendo oído hablar de Jesús. Eso implica que había gente hablando de Jesús. Por eso le pudo escuchar. Entonces, habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Si nosotros miramos el contexto de esto, al leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 8, ¿era? Capítulo 10, versículo 28. Ahí nos narra de que los judíos tenían prohibido juntarse con un pagano, con un extranjero. Y no solamente tenían prohibido juntarse, sino entrar en su casa también. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este romano? Él consciente no quiere que Jesús se vuelva impuro. Él quiere que Jesús, con el poder de Dios, le sane a su siervo. Entonces le envía a los amigos judíos, teniéndole consideración a Jesús, para que él no tenga que volverse impuro. Y ahí estas personas le rogaron insistentemente: este hombre se merece que le hagas este favor, porque le ama a nuestro pueblo y nos construyó una sinagoga. ¿Ustedes creen que Jesús se fue porque este hombre se merecía? Si no se merecía, Jesús igual se iba a ir. Pero en este caso destaca de que esta era una buena persona. Y Jesús dice
Jesús se puso en camino con ellos. Jesús de ahí, él podía dar la orden, se sanaba y chau. Y a él no le importa el pecado, a él no le importa toda esa suciedad y esa cosa podrida que tenemos dentro. Él no tiene miedo, al contrario, él se pone en camino, sin miedo a mancharse, sin miedo a quedarse impuro. Jesús, como dicen en el credo, descendió a los infiernos, en ese lugar donde estaban todos los muertos. Ahí bajó Jesús. ¿Para qué? Para abrir las puertas del cielo, para poder traer esa alegría, esa paz y esa justicia de Dios. Y a ese le estamos siguiendo. Sino, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, ¿qué hacemos acá reunidos? ¿Qué hacemos escuchando la palabra de Dios? Sino para hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Y Jesús qué hace? Él toma la iniciativa y se va, sin miedo. Y dice, no estaban ya lejos cuando el capitán envió a algunos amigos que le dijeran, Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo? Así como en el Salmo, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Con esa actitud humilde, acercarnos a Dios. ¿Quién soy yo para que vos entres en mi techo? Y si nosotros pensamos un chiquitito hoy, yo creo que este romano nunca en su vida se hubiese imaginado de que hoy 4.000 millones de personas, 4.000 millones de católicos en la misa iban a repetir estas palabras que él pronunció. Jamás. Yo creo que no existe forma de dimensionar que algo que yo diga, todos van a decir, y en la misa otra vez. ¿Verdad? Y ahí nos damos cuenta de cómo muchas veces no dimensionamos el impacto de nuestras obras de amor. ¿Y qué pasa? Dice, por eso ni siquiera me atreví a irme junto a vos. Basta que vos digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo que soy un subalterno, doy órdenes y estas órdenes se cumplen. Y ahí Jesús dice, al oír estas palabras, dice en el 9, Jesús quedó admirado. O sea, Jesús quedó admirado. Qué grande tiene que ser nuestra fe para que Dios mismo, hecho hombre, se impresione. O sea, imagínense ustedes que ahora sí Jesús está acá detrás nuestro y alguno de nosotros nos dice, qué grande es tu fe. No encontré en todo el pueblo de Dios una fe tan grande como la tuya. Y nosotros muchas veces creemos que Dios no puede hacer nada, Dios no puede hacer que no llueva, Dios no puede hacer que mi país cambie, que mi familia cambie, que alguien más cambie, que la situación mejore, que yo cambie. Yo muchas veces creo que yo no puedo cambiar, que Dios no puede lograr un cambio en mí. Y bueno, que seguramente si Jesús ve una fe así, seguramente que se va a poner un poco triste, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a tener esta fe, ¿sí? A tener la fe de este centurión, a que Jesús se admire de eso. Y dice, y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Entonces, ¿qué pasó? Vino una persona con fe, no pidió ni siquiera por él, pidió por su sirviente, y tuvo tanta fe que movió el poder de Dios y Dios obró el milagro, ¿sí? Cuando Dios obra, podemos quedar totalmente restablecidos, sanos de cuerpo, sanos de mente, sanos de espíritu, del alma, ¿sí? Y para nosotros los cristianos, espíritu y alma es lo mismo. Y decimos, bueno, pero hay gente que pide con fe y sus parientes se mueren igual. Hay gente que pide con fe y hay gente que no se sana. ¿Por qué? ¿Por qué es así Dios? ¿Por qué Dios es injusto? Que le sana a algunas personas y a otras no, si las dos le piden así con esta fe del centurión romano. ¿Cómo puede ser que Dios sea así? Entonces ahí es como que se genera una duda en nosotros. Y eso es porque nosotros no nos damos cuenta de que Dios por algo permite lo que permite. De que muchas veces la enfermedad de una persona puede ser motivo para que toda su familia se junte, para que su familia se convierta, para que todo el mundo se convierta, dependiendo de quién sea o de cómo viva. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, de que Dios sabe más. Y que sabe que es lo mejor no solamente para mí, sino para mi entorno y para la humanidad entera. Y que que si nos sana es por algo todavía nos está sanando. Y que nosotros estamos llamados nosotros a tener la fe del centurión. Y, así como dice el Padre nuestro, entregarnos a que se cumpla la voluntad de Dios, sabiendo que si Él no nos quita esa situación, nos va a dar la fuerza para sobrellevar. Y de igual forma vamos a poder dar testimonio. ¿Sí?
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O comentario? Quería decir más que lo que más importa, como dijiste la otra vez, la sanación del alma, que muchas veces nosotros no vamos a saber, no vamos a experimentar, ¿verdad? En nuestras oraciones o rezando por la persona, lo que sucede en el cielo, ¿verdad? Lo que Dios permite. Así mismo. Buscamos esa sanación física en la persona. A mí me pasó, ¿verdad? De que muchas veces rezaba por mucha gente, pero se direccionaba todo hacia mí otra vez, o sea, me iba curando yo. Y pedía con nombre, cómo se le bautizó, pero me curaba yo. Y después con el tiempo, la persona cambiaba también su forma de mirar la vida. Y también aparte creo nomás era que esa oración de intercesión que hacemos ahora también nos ayuda mucho a nosotros. Sí, porque en esa oración nos ponemos en contacto con nuestro Creador y de refilón nosotros recibimos también esa gracia que le regala a otras personas. No sé, pero más también que en una parte de Isaías hablaba de eso, ¿verdad? De que la sanación, o sea, de que nosotros ocupándonos del que necesita, ahí yo me ocuparé de sanarte tus heridas, dice justamente. Que decía que este es el ayuno que yo deseo, ayudar a los enfermos, sanar las heridas, de que Él se va a encargar de sanar tus heridas. Y desde ese momento de sanación tan doloroso, tan duro, que muchas veces una respuesta puede ser andate frente al Santísimo, pero vos sabes que duele estar ahí solo, duele estar ahí implorando, duele estar ahí lagrimeando y llorando, pero al fin y al cabo es como que eso va a quedar acá, pero la vida va a continuar y es acá. Vas a darte la vuelta y vas a decir que mira que sí fue, que valió la pena, se llama. Y por eso ese dolor muchas veces Dios permite. La bienaventuranza. Entonces, en esta parte Jesús nos enseña la actitud, ¿verdad? Nos enseña no solamente las cosas que hay que hacer, sino la forma en la que hay que hacer. Y lo más grande de esta parte, o lo más llamativo, es la fe que tiene esta persona y cómo esa fe le lleva a actuar por otras personas. En la medida en la que la gente recibe ese amor de Dios, proclama. En esta segunda parte, Jesús resucita a la hija de una viuda. Jesús se dirigió un poco después nomás a un pueblo llamado Naín y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, el hijo único de su madre, que era viuda y mucha gente del pueblo la acompañaba. Entonces, ¿qué pasa? En esa época quedarse viuda ya era así como un castigo, como una maldición, como una de las peores cosas que te podía pasar. ¿Sí? Entonces ya era una situación así triste, deprimente la que estaba pasando esa mujer. No solamente le perdió a su marido, sino que después le pierde a su hijo único. Entonces era como que quedaba desolada. Era básicamente lo peor que te podía pasar en la vida, era quedarte viuda y que muera tu único hijo. ¿Sí? Entonces esa persona estaba en una situación catastrófica, en una situación fatal, en una situación en donde la tristeza era probablemente abismal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí dice, al verla, el Señor se compadeció de ella. Entonces Jesús le ve a esa persona triste, le ve a esa persona con el corazón destrozado, con el corazón destruido por algún motivo. Y Jesús le ve. ¿Y qué pasa si Jesús estaba corriendo una maratón, ¿verdad? Y tenía que terminar en menos de 40 minutos? Y entonces jamás le iba a ver. Porque él estaba ocupado corriendo. Porque tenía que llegar a algún lado. Pero Jesús no estaba así. Jesús estaba atento a cada momento. Y hoy, por ejemplo, me tocó a mí
estar atento. Estaba llegando un poco tarde a la oficina, como a veces me pasa, o muchas veces me pasa que es una de las cruces con las que estoy luchando y le pido a Dios que me dé eso, ¿verdad? Y hoy le prometí a mi jefe que mañana voy a esforzarme más, así que recen por mí de la forma. Pero camino a la oficina, bueno, al llegar tarde yo tengo la oportunidad de compensar si es que llego tarde, entonces tomo un tiempo menor de almuerzo y compenso esa llegada tardía. Entonces, estaba bajando la calle de Anadías, estaba por llegar a Perú, y le veo a una señora que habrá tenido 70 años. Llevaba 4 bolsas grandes, 2 en cada brazo, y en su rostro era así la tristeza encarnada, unas ganas así de vivir, unas ganas así de no vivir más, una tristeza de tener que cargar con esas cosas, de tener que caminar y el calor. Y Y le vi. Cuando le vi, estaba en verde y yo miro la hora, ya era un poco tarde y encima iba a tener que retomar, darme toda la vuelta porque no había forma de volver directamente. Y, y dije, bueno, voy a llegar un poco más tarde, voy a llegar 10 minutos tarde y di la vuelta y me fui por una calle empedrada y hasta que eventualmente llegué hasta donde estaba ella, estacioné mi auto, caminé media cuadra hasta llegar junto a ella y estaba sentada ella así en la vereda, con sus bolsas alrededor y su cara de muerte. ¿Verdad? Cara de no tener ganas de seguir viviendo. Y agarré mi billetera y dije, no sé cuánto le va a dar, y si le doy esto, y es como que pensaba así, y tal cosa, y después digo, no, esta señora necesita más, ¿verdad? Le doy un poco de dinero, y yo creo que nunca en mi vida le vi a una persona tan feliz por recibir plata. Su cara cambió así, pero de norte a sur, de este a oeste, un cambio de 180 grados. ¿Y qué leí yo? Yo leí 70.000. ¿Y qué es 70.000 para mí? Y no sé, a lo mejor puede ser una semana de almuerzo, a lo mejor un día, no sé, no importa. Pero la cara de esa persona y ese cambio y que no sepa lo ni cómo agradecerte, no tiene precio. Pero, y le dije que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe, y ella no sabía ni qué responder. Y esos 70.000 guaraníes eran 10 minutos de mi tiempo, ¿verdad? Pero nosotros estamos tan apurados porque el mundo nos dice que así tiene que ser, que tenemos que hacer miles de cosas, que tenemos que ser, que tenemos que tener. Y así no le podemos ver a esta viuda. No le podemos ver a esta persona en la peor situación triste, que muchas veces ni siquiera está en la calle. Hay veces que esta viuda está en mi trabajo, hay veces que esta viuda está en mi colegio, está en mi facultad, hay veces que esta viuda está en mi iglesia, hay veces que esta viuda está en mi familia y yo no le veo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le ve. Nosotros aquí lo que le seguimos. A este tipo le seguimos. A este personaje, a este señor, nosotros le seguimos. Y el que hacía, él le veía a la gente. Nosotros estamos llamados a verle. Y una vez que le vemos, no es, ay, Shinyaranga, se compadece. ¿Qué es? Se compadece? Es padecer con. Significa sentir el dolor ajeno como si fuera mío. Es pensar que yo soy esa viuda que se quedó sin marido y que se murió su hijo. Eso es compadecerse. Y eso no es fácil. No es nada fácil. A mí me costó una eternidad. Y yo le pedí a Dios. Yo me di cuenta que con mi esfuerzo yo no iba a empezar a sentir. Yo quería sentir, me esforzaba por sentir, pero no sentía. Y Dios me respondió. Y me respondió con una lectura encima. Y la lectura es Ezequiel 36, capítulo 26, versículo 36 y 37. Les leo. Dice lo siguiente. Escuchen con mucha atención. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo.
quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. El poder sentir es un regalo de Dios, es un don, es algo que yo tengo que pedir y Dios me regala. Nosotros, no sé si prestaron atención en las últimas misas, nosotros pedimos, dice, que podamos amar lo que tú nos mandas, que amemos lo que tú nos mandas, dice el sacerdote, en el momento de la petición. No solamente que podamos cumplir lo que Él nos manda, lo que Él nos pide, sino que podamos amar. Yo decir, ¿cómo puedes amar un mandamiento? Y yo creo que humanamente es imposible. Yo creo que la única forma de amar lo que Dios nos pide, de poder renunciar a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro ser, la única forma de amar eso es cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Cuando Dios mismo arranca este corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, nos pone un corazón como el de Él, que le ve a la gente y se compadece. Y una vez que se compadece, le dice, no llores. Y hoy a cada uno de nosotros nos vuelve a decir, no llores. No llores, yo te veo, yo siento tu dolor y no llores. ¿Verdad? Nosotros estamos llamados a hacer eso mismo, a poder ver a las personas, a poder sentir su dolor y a poder actuar en consecuencia, a poder llevarle ese reino de los cielos que nosotros recibimos, esa paz, esa alegría y esa justicia de Dios. Y eso solamente puede pasar cuando el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. ¿Y cómo crece el Espíritu Santo dentro de nosotros? Primero que nada, confesión, reconciliación, el sacramento del perdón, Eucaristía. En esa medida, en la medida en la que yo me confieso y saco todas esas cosas podridas de dentro mío y le recibo a Jesús físicamente en mi cuerpo, el Espíritu Santo obra en mí. Porque ¿qué pasa? El Espíritu Santo es Dios. Dios no puede estar en un templo que está sucio. Si nosotros vivimos en pecado mortal, Dios no puede obrar y dar todos los frutos que Él quiere. ¿Y cómo la gente sigue dando fruto? Y porque Dios es bueno. Y es tan misericordioso que a pesar de que esté más roñoso que no sé qué adentro, igual decide regalarnos cosas y que podamos actuar bien. Pero no, eso no significa que el Espíritu Santo esté obrando con todo su poder y con todo su potencial dentro de nosotros. Entonces, confesión, Eucaristía, frecuente. Si nosotros tenemos la oportunidad de comulgar todos los días, de misa todos los días, y aprovechemos. La gente que come bien no come bien una vez por semana, come bien todos los días. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Prioridad uno, Dios. Y ahí entonces, prioridad uno, Dios, crece el Espíritu Santo y puede empezar a dar fruto. Sacramentos, con reconciliación, Eucaristía, la oración. En la medida en la que oramos, el Espíritu empieza a crecer dentro de nuestra oración y ayuno. El Espíritu crece y empieza a ablandarse la piedra. Y la lectura y meditación de la palabra de Dios. En la medida en la que yo hago todas esas cosas, el Espíritu empieza a crecer. Y Dios empieza a actuar con mucho más intensidad y eficacia en cada uno de nosotros. Y así, de esa forma, Dios va arrancando el corazón de piedra y poniendo un corazón que siente. Cuando nosotros vemos cómo Él era, cómo Él es, porque Él está vivo. Y ahí le dice, no llore, y después, ¿qué pasa? Después se acercó, tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Y eso nos dice Dios a todos hoy. ¿Sí? Dios nos ordena ponernos de pie. ¿Por qué? Porque no quiere vernos así. Y no es, ¿sabes qué? Si querés, no, arriba. Arriba. ¿Y qué pasa cuando Dios pide algo, cuando Dios ordena algo? Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Cuando Dios me sana, cuando Dios me regala algo, cuando Dios me da fuerza, inmediatamente empiezo a hablar de Él. No me cabe en el pecho la alegría. Yo tengo que transmitir, tengo que hablar de Él. Tengo que hablar con mi vida. Tengo que hablar con mis palabras, con mi dedo, escribiendo cosas. Y San Francisco dice, él salía a predicar con sus seguidores y él decía, vamos a salir a predicar el Evangelio. Y si es necesario, vamos a hablar. Vamos a utilizar las palabras.
Nuestra vida tiene que transmitir, nuestra vida tiene que ser lo que le impacte a las personas. Y le choque tanto que digan, esto no puede ser. Nuestra vida. Hay otra frase que dice, habla de Jesús solamente cuando te pregunten por Él, pero vive de tal forma que quieran preguntarte por Él. Nuestra vida tiene que ser. Así como Jesús vivió. Y dice, se incorporó inmediatamente y se puso a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Imagínense, vieron este milagro que en el Antiguo Testamento, creo que una sola vez Elías le resucitó a un muerto, y no estoy seguro si hay uno más, pero cuando ellos ven un amor tan grande, dicen, Dios está acá. Dios está vivo, Dios vino a visitarnos. Y así tiene que ser. Nosotros tenemos que amar tanto que la gente diga, Dios está vivo, Dios está acá, Dios vino junto a mí. Así tenemos que amar. Así estamos invitados a amar. Porque finalmente esto es libre. Acá no es tipo, esto es o no es, no. Cada uno elige. ¿Sí? Y yo no estoy acá para venir y contarle a ustedes y que ustedes digan, qué bueno que es Marco, mira cómo le ayuda a esa viejita, va a hacer eso. No, yo no estoy acá para eso. Yo no estoy acá para que la gente diga, qué lindo el curso y cómo llega. Yo no estoy acá para iluminar con el fuego. Yo estoy acá para transmitir el fuego. Para que cada uno pueda vivir esta experiencia con Dios. Y que cada uno pueda salir a amar. Porque si no, estamos perdiendo tiempo, ustedes y yo. Si ustedes están acá para, no sé, no tienen nada mejor que hacer, o porque a ver qué onda, o no están acá para encontrarse con Jesús, para conocerle a Él y al Padre y al Espíritu, todos estamos perdiendo tiempo. Entonces, dice, Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba en todo el país judío y en sus alrededores. Entonces, en este sector, la actitud de Jesús, de ver, de sentir y de actuar. ¿Hay ahí alguna consulta, algún comentario? Ok, continuamos. Después dice, los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Dice. Ahí no dice, los discípulos le informaban a Juan de quién estaba con quién, de quién se movió, de dónde hubo robo. No, nada de chisme, nada, las cosas importantes, de esas cosas importantes le mantenían informado a Juan. ¿Sí? Nosotros hoy, ¿de qué estamos informados? ¿Estamos informados de todo lo que hace Marito o estamos informados de lo que pasa en nuestra iglesia? ¿Quiénes de ustedes aquí sentados saben que a partir de un tiempito antes van a existir sacerdotes casados? Todos sabían de que van a haber sacerdotes casados, ¿no? No, en el Amazonas. En el Amazonas. Esta es una decisión y ahí nos damos cuenta. Y si yo le pregunto, ¿ustedes saben quién vino al concierto de tal cosa, o le pregunto cualquier otra cosa, a lo mejor vamos a responder, ¿sí? Pero nosotros estamos informados de las cosas que realmente tenemos que estar informados. Yo creo que muchas veces la respuesta es no. Y muchas veces estamos mal informados, que es aún más peligroso que no estar informados. Entonces nosotros estamos llamados hoy a informarnos sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hermanos, sobre la gente, sobre nuestra realidad y sobre las cosas que verdaderamente importan. Seguramente todos saben cuál fue la mejor fiesta de Halloween que fue ahora hace poco. Seguramente todos saben muchas cosas. Todos sabemos, me incluyo. Yo no soy acá el informado que solamente lee esto. Yo también voy caminando. ¿Y por qué se dio este tema de que va a haber sacerdotes casados? Porque en realidad son casos extremadamente puntuales. La situación en el Amazonas es crítica porque no hay suficiente cantidad de sacerdotes para que ellos puedan confesarse y puedan comulgar. Se va un sacerdote una vez al año y un sacerdote le tiene que confesar a miles de personas. O sea, físicamente no da el tiempo. Todos tienen que comulgar. Entonces, ese es el inconveniente que está viendo en el Amazonas. Una vez al año en algunos lugares más remotos, una vez cada 5 años. Entonces no pueden recibir a Jesús.
Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, con el poder que recibió de Dios, con la autoridad que recibió de Dios, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos tomaron la decisión de que hombres casados, con muchos años de casados, pueden ser ordenados sacerdotes. Solamente en la región del Amazonas, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, si San Pablo recomienda que es mejor quedarse soltero para dedicarle todo el tiempo, toda mi vida a Dios, ¿por qué entonces ahora están diciendo esto? ¿Por qué en vez de hacer que haya sacerdotes casados, por qué no generan más vocaciones? ¿Por qué no buscan la forma de reasignar mejor los sacerdotes y que se vayan de misión? ¿Verdad? Y puedo yo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ahí es donde entra la obediencia y entender que la iglesia recibió el poder de Dios para definir qué es lo mejor para el pueblo en cada momento. Si nosotros miramos los inicios, habían sacerdotes casados, claro. Y después en cierto momento la iglesia, a la luz del Espíritu Santo, esos sucesores de los apóstoles que son los obispos, tomaron la decisión de que era mejor que los sacerdotes no se casen, siguiendo la recomendación de San Pablo. Hoy la iglesia tomó la decisión de que en estos casos específicos sí haya sacerdotes. Entonces, yo puedo estar personalmente de acuerdo o no, pero yo tengo que entender de que hay algo detrás, ¿sí? De que son personas que recibieron la autoridad de Dios y que a la luz del Espíritu Santo, que es Dios mismo, tomaron la decisión de que esto es lo mejor para la iglesia en este momento, ¿sí? Y apoyar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay personas que se alarman, que se escandalizan. Yo leo las noticias y hay noticias que son amarillistas, que tienden a que uno interprete mal las cosas. Y cristianos católicos dicen, no, este papa es un hereje porque tal cosa, si es que el sacerdote, esto y lo otro. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa, no nos informamos a profundidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta de que la iglesia católica como institución va en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, Jesús dijo, todo el que se divorcie y se case con otra, comete adulterio. Y todo el que esté soltero y se case con un divorciado, comete adulterio. El día que la iglesia diga, una persona, no importa, ya está, se arrepintió y está casada por segunda, por tercera vez y no pasa nada, ahí está yendo en contra de lo que Jesús dijo, ¿sí? Y eso va a ser grave. Pero si es que un sacerdote puede estar casado o no, no existe un dogma, no existe una verdad absoluta al respecto. Es una disciplina en donde puede que sea o puede que no sea. Y la iglesia tiene la potestad de discernir y definir si ahora es momento de que puedan estar casados, ahora no, ¿sí? Entonces, es importante entender todo eso. Pero yo, ¿cómo voy a entender todo eso si yo no me informo? No puedo. Simplemente no puedo. Y entonces mis emociones, mis sentimientos me empujan a decir cualquier cosa. Y hablar contra el Papa, hablar contra la Iglesia, hablar contra otros católicos o contra quien sea. Entonces nosotros estamos llamados a estar informados. Y en parte es lo que estamos haciendo acá. Estamos informándonos de la palabra de Dios. Es importante continuar eso. Ahí dice, los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos. ¿Por qué 2? ¿Por qué no le envió a uno nomás? Porque siempre tiene que haber un testigo, ¿sí? Si yo me voy solo, yo puedo inventar, yo puedo decir lo que quiera y yo puedo dar testimonio yo solo. Pero ¿quién me va a creer? En cambio, si hay una segunda persona que dice, sí, es cierto lo que él está diciendo, entonces ahí adquiere más peso ese testimonio. Entonces por eso le envía a 2. Y dice, llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió para que le preguntaran al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús le dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿sos vos o hay que esperar a alguien más? ¿Y por qué ocurre esto? Si nosotros leemos este Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que él narra cronológicamente esto. Y ya en Lucas 3 fue el bautismo de Jesús, donde Juan el Bautista ya decía, no soy yo, es Jesús. ¿Y qué pasaba acá? Pasaba que todo esto fue en Palestina, ¿sí? Jesús nació en Palestina y en Palestina, hoy, lo que es hoy Palestina, habían muchísimos discípulos de Juan. Él tenía muchos discípulos.
Y ellos pensaban de que Juan era el Mesías, y que Jesús era un imitador de él. Entonces, ¿qué hace Juan? Le dice, ¿ustedes creen que soy yo? Vayan a preguntarle a él. Y ahí se van ellos a preguntar. ¿Y qué pasa cuando le preguntan? Dice, en ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques, de espíritus malignos y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. No lo que alguien les dijo a ustedes. Cuéntenle lo que ustedes vieron y lo que ustedes escucharon. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá hoy. Yo no vengo a contarles de algo que alguien hizo, lo que sea. Yo vengo a contarles lo que yo vi y lo que yo escuché. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Dice, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Entonces nosotros estamos llamados, como les dije, a vivir. Yo les puedo contar toda mi experiencia y a iluminarle o lo que ustedes quieran. Pero mientras que ustedes no vivan y ustedes no escuchen y no se animen a experimentarle a Dios, esto no va a servir de nada. Esto fue todo muy lindo y fue un buen recuerdo, una memoria que vamos a tener. Pero si ustedes personalmente no deciden libremente escuchar y ver para poder transmitir, esto no sirve de nada. Entonces cada uno libremente tiene que decir, yo quiero experimentar, yo quiero vivir. Y ahí va a empezar el cambio. Va a empezar el cambio en nosotros, va a empezar el cambio en ustedes y así va a empezar a cambiar el mundo entero. Y ahí menciona, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, una buena nueva llega a los pobres. Todo esto ya se citaba en Isaías y Jesús muestra cómo Él hace físicamente, Él cumple todas esas profecías. Y dice, la buena nueva llega a los pobres. ¿Quiénes son los más necesitados? Los pobres. ¿Quiénes son los que más sufren? Los pobres. ¿Quiénes son los que menos esperanza tienen? Los pobres. Entonces es a ellos a quien debería llegar primero. Son ellos los más necesitados de esta esperanza. Porque si les llega a los que ya están bien, y espectacular, ya están luego bien. Pero son los otros, son estas viudas con su hijo muerto, son los que más le necesitan a Dios. Entonces por eso a ellos primerito llega esta buena noticia. Y dice, y feliz aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. ¿Verdad? Que yo le veo a Jesús, que yo reconozco que Él es Dios. Feliz de vos. Y si no reconocéis, bueno, y no sé, pobre, ¿verdad? O sea, pobrecito que no te das cuenta. Qué triste que no puedas darte cuenta de que Jesús es Dios, de que Jesús nos ama, de que Jesús nos sana, nos salva. Entonces nosotros estamos llamados a rezar por esa gente. A rezar por esa gente, para que Dios pueda tocar su corazón y ellos puedan sentir esa misma felicidad que nosotros sentimos. Y después dice, los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan. Cuando salieron ustedes al desierto, ¿qué se fueron a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué se fueron a ver? A un hombre con ropas finas. Si los hombres que tienen ropa fina y comida rica están en los palacios, entonces ¿qué se fueron a ver? ¿Qué vinimos a ver nosotros acá? ¿Qué vinimos a escuchar? ¿Para qué? Y ahí él dice, que fueron a ver un profeta, eso sí, créanme, más que un profeta. Este es el que dice del hombre, el hombre de quien dice la escritura, ahora envío a mi mensajero por delante de ti para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre ustedes, que entre los hijos de mujer, no hay más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Entonces, él resalta la misión de Juan el Bautista. Él resalta esa misión
y él le resalta como lo más importante de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos anunciaban un reino. Jesús trae ese reino. Todos los discípulos de Cristo experimentan el reino de los cielos que todo el Antiguo Testamento anunció. Entonces, por eso dice, es el más pequeño del reino de los cielos es más que él. ¿Por qué? Porque ya está viviendo el reino de Dios. Ya no está anunciando nomás. Un santo, alguien que ya llegó, es más grande que todo lo que siguen luchando, porque todo lo que seguimos luchando podemos perdernos todavía. Pero el que ya llegó, ese ya está experimentando todo el tiempo el reino de los cielos. Y hacia ahí nos vamos. Para eso vinimos. Y dice, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron su falta y recibieron su bautismo. Los publicanos eran lo peor. Los publicanos eran los menos queridos porque ellos eran judíos, que venían los romanos y le decían, vos vas a juntar plata, vos vas a juntar esto para el emperador. Y de alguna forma vas a hacer, vos te ves. O le pedías a la gente y o si no, de tu plata vas a tener que sacar. ¿Y qué hacían ellos? Eso. Recaudaban y sé que no conseguían la plata, entonces agarraban y le vendían a la familia entera, a niños como esclavos, no importaba, con tal de no pagar en su bolsillo. Entonces, no eran gente muy apreciada en su época, ¿sí? Y hasta ellos, que eran así los más odiados, dice, escucharon a Juan, confesaron sus faltas, recibieron su bautismo. O sea, hasta el peor, ese que nosotros decimos, este sí o sí se va al infierno, puede escucharle a Dios, arrepentirse, convertirse y salvarse. Depende de si yo escucho o no escucho. Si yo oigo y no desoigo. El famoso me entra por un oído y me sale por el otro. Pero me entró, en algún momento me entró. Y yo decidí dejarle pasar. Por eso dice, en cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, no se arrepintieron y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Entonces ellos oyeron, pero después decidieron desoír, dejar pasar. Sí, yo escucho tu mensaje, me gusta, pero no es para mí, no gracias. Voy a seguir nomás con mi vida. Voy a seguir nomás haciendo lo que yo creo, no lo que Dios me muestra que tengo que hacer. Entonces, este, este evangelio nos interpela, pero de una forma particular en el sentido que nos interpela con el ejemplo. ¿Sí? En vez de cuestionarnos, nos muestra a nosotros. Entonces, es el momento así de hacer el contraste entre estos hechos y nuestra vida. Y no para sentirnos mal, al contrario, sino para darnos cuenta de lo alejados que de repente estábamos, o tal vez no tanto, y continuar caminando. Siempre es un buen día para volver, siempre es un buen día para que el Espíritu obre en nosotros, siempre es un buen día para confesarse y comulgar, siempre es un buen día para orar y para ayunar, siempre es un buen día para leer y meditar la palabra de Dios. Entonces, es eso lo que Dios nos transmite, que esta fe mueve el poder de Dios, esta fe mueve el poder de Dios para nosotros y para otras personas, que esa fe puede llegar a admirarle a Jesús. Después nos muestra, esa es la primera parte. En la segunda parte nos muestra la actitud que tenemos que tener como cristianos, de verle a las personas, verle a esa viuda, donde sea que esté, a compadecernos y actuar en consecuencia, ¿sí? Ayudarla a sanar, a salir de esa tierra de los muertos. Y finalmente, de que Jesús es verdadero Dios, ¿sí? De que Jesús es verdadero Dios y Él quiere que cada uno de forma personal vea y escuche y experimente el amor de Dios. Y una vez que nosotros vivamos ese amor, que proclamemos. Así como decía en el Salmo, grande es tu nombre, Señor, con nuestra vida. Que nuestra vida sea ese impacto que le choque a la gente y la traiga a Dios. Esa vida es un acto de amor, es un acto de paz. ¿Sí? Estamos llamados libremente. Esto es una invitación.
sea, de cada uno va a depender qué hacemos con lo que recibimos. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Ok, vamos a darle gracias a Dios. Algo que me faltó, que les pido así fue como, no te olvides, esto me dijo recién, es que María es el ejemplo de cristiano. Esto que dijimos de verle a las personas, de sentir y de hacer, María hizo. María estaba en esa fiesta y en lugar de ella estar bailando y disfrutando y todo el tiempo alegre y todo, ella estaba atenta a las demás personas. Y ella se dio cuenta que de repente la gente empezó a estar más seria, empezaron a quejarse y dice, ¿qué pasa acá? Mira, mira, se acabó el vino. Y ella dice, yo acá no, esto no es mi función, yo no tengo el poder, pero yo le conozco al que sí tiene. Y se va junto a Jesús, ¿verdad? Y ella simplemente le dice, Jesús, no tienen vino. Y Jesús así, mamá, todavía no es mi tiempo, todavía no. Hay un tiempo sí, pero todavía no, mamá. ¿Y qué hace María? Como si fuera que Jesús no le dijo nada. Le dice a los sirvientes, ustedes hagan lo que Él les dice. Y ese es el rol de María. El rol del cristiano, de poder estar atento, de poder actuar en consecuencia y de llevarnos a Jesús. De llevarnos a Jesús, de llevarle nosotros a Jesús a las personas, de interceder. Y eso es María. Ejemplo para nosotros de esa atención, de esa disponibilidad. Ella solamente sintió esa tristeza que tenían los demás. Y entonces por eso se va a hablar a Jesús. Ella no se vaya a molestar así por deporte. Y ella siente eso y actúa en consecuencia. Otro ejemplo para nosotros. Ahora sí vamos a ver. Señor, quiero darte gracias por regalarnos esto gratis. Y no porque nosotros lo merezcamos, sino por tu inmenso amor. Porque vos querés que nosotros, una vez que escuchamos y que vimos tu amor, que experimentamos tu amor, lo llevemos a todas partes. Queremos que ese fuego que tenemos no solamente ilumine, sino que se transmita. Te doy gracias, Señor, por poder reunirnos aquí a compartir contigo. Te queremos dar gracias. Te quiero dar gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí presentes y por todo lo que quisieron estar, pero por algún motivo no pudieron. Te pido que la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. Te pido, Señor, que todas estas palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Y de esa forma traer vida a cada una de estas personas, que la gente pueda decir, Dios ha llegado a su pueblo, Dios ha visitado a su pueblo. Te quiero pedir, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Y darte gracias nuevamente por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar, Señor, y lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría, tú sabes qué es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Mamá María, te queremos dar gracias por amarnos, por hacernos sentir el amor de Dios a través tuyo, y tu amor también, por acompañarnos, por darnos ese ejemplo de atención, por darnos ese ejemplo de compasión y de actuar en consecuencia. Te damos gracias por mostrarnos siempre el camino a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Si en el caso ha pedido el Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Y del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, siempre sea. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.